Cuentos escalofriantes de ranchitos, secretos embrujados y misterios siniestros revelados. En la calma tensa de la noche, bajo el frío y aterrador brillo de la luna, Rosa estaba en su pequeño huerto. Cada sombra que se movía entre los árboles parecía un eco del pasado, como si sus raíces escondieran secretos que nunca deberían salir a la luz. Trabajaba con sus manos en la tierra, pero su mente vagaba en historias que su abuela solía contarle, relatos de seres y fantasmas que acechaban en la oscuridad. «Son solo ilusiones», pensó, pero el sudor frío que le recorría la espalda decía lo contrario. A lo lejos, el viejo don Pablo la observaba con su mirada sabia y cansada. «Ten cuidado, Rosa», le advirtió aquella mañana, mientras la niebla se deslizaba por las colinas. «Los secretos tienen un costo. Hay un espíritu vengativo en este pueblo que no perdona a quienes ocultan algo». Su advertencia resonó en su mente, pero el día había sido largo y su hijo Miguel la necesitaba. Ignoró el escalofrío que le provocaba pensar en la leyenda y continuó con su tarea, sin saber que las sombras ya la acechaban. Poco después, una risa infantil rompió la calma, un eco que no provenía de su hijo, que jugaba dentro de la casa. Era un sonido ajeno, y la inquietante sensación de ser observada la envolvió. Miró hacia el umbral de los árboles, y allí una figura oscura se deslizó, casi imperceptible. Su corazón latió con fuerza, el ruido de su propio pulso retumbando en sus oídos. No podía ser posible. «Es solo el cansancio», se dijo, pero algo dentro de ella sabía que no estaba sola. Ya entrada la noche, los fenómenos extraños comenzaron a multiplicarse. El mantel que había dejado colgado en el tendedero desapareció. Las risas aumentaron, como si el mismo viento se burlara de su soledad. Aquel viejo amigo de su madre, un político que había sembrado la corrupción en la aldea, había regresado. Rosa recordaba las historias de traición y abusos, y al pensarlo, un miedo visceral la invadió. Cada rumor de su madre resonaba en su cabeza. La desconfianza hacia las autoridades, el miedo al desconocido. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con su pequeño Miguel jugando en la casa. Rosa sintió que el terror se acercaba como un ladrón en la oscuridad. Los objetos perdidos, los susurros y aquel frío helado que se apoderaba de su hogar le hacían preguntarse qué relación había entre sus secretos y el espíritu que don Pablo mencionó. La desesperación creció en su pecho mientras miraba a su hijo, consciente de que él podría ser la clave para enfrentar esa maldición que parecía enlazar su destino al oscuro legado de su familia. Con cada paso hacia la verdad, el frío aumentaba y su corazón latía con fuerza, como si supiera que desenterrar esos secretos podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Las risas, las voces, las sombras, todo se entrelazaba en un horror que la obligaba a elegir, a enfrentar el pasado y desvelar lo que realmente acechaba en su hogar. Mientras el viento ululaba, Rosa se preguntó con una punzada en el estómago, ¿estaría dispuesta a arriesgarlo todo en busca de la verdad, o el miedo la paralizaría en un rincón oscuro y olvidado? El viento aullaba con fuerza, arrastrando consigo miedos que parecían salir de la tierra misma. Rosa, con Miguel aún ajeno a la oscuridad que se cernía sobre ellos, decidió que no podía dejarse vencer por el temor.
Debía descubrir qué nexos había entre la figura que había visto y las historias olvidadas que su abuela le había contado sobre el pueblo. Cada susurro del viento parecía llevarle mensajes ocultos. Se apresuró a entrar a la casa, donde Miguel seguía jugando, ajeno a los fantasmas del pasado que amenazaban con salir a la luz. Pero para su sorpresa, el bebé se había detenido, mirando fijamente hacia el pasillo oscuro que conducía al fondo de la casa. La sonrisa en su rostro se había desvanecido. «¿Qué es amor?», preguntó Rosa, esforzándose por no dejar que el miedo arruinara su voz. Miguel balbuceó algo, señalando la sombra en la esquina, una sombra que parecía más densa que el resto de la penumbra. El pecho de Rosa se cerró en un nudo, sintiendo el sudor rodar por su frente. Decidida a enfrentar lo inevitable, tomó la mano de su hijo y avanzó cautelosamente. Al llegar cerca del pasillo, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si un dedo helado la acariciara. «No hay nada, solo es la oscuridad», se repitió mentalmente, pero la opresión en su pecho solo aumentaba. La risa de Miguel sonó de nuevo, más clara pero fría, como si viniera desde el fondo del abismo. Un golpe en la puerta principal hizo que el corazón de Rosa se detuviera por un instante. «¿Quién será?», pensó, su mente ya torturada por el miedo. Se acercó despacio, sin soltar a Miguel. Al abrir, no había nadie, solo la brisa llevando consigo el eco de aquellas risas infantiles, ahora multiplicadas, resonando en su mente. Pero había algo más. Un pequeño objeto brillaba en el suelo. Al agacharse lo reconoció. Era un antiguo medallón de su abuela, uno que había dado por perdido hace años. Sentimientos encontrados la invadieron. ¿Cómo había llegado ahí? Sintió un tirón en su corazón, como si cada historia contada por su abuela se manifestara en aquel medallón. Mientras lo sostenía, una figura apareció a su lado. Era don Pablo con su mirada preocupada. «Rosa, debes escucharme. Ellas vienen por ti y por tu hijo. Tienes que traer de vuelta lo que robaste. Solo así podrás liberar tu hogar». El hombre, aunque débil, tenía una intensidad en su voz que le heló la sangre. «¿Robar? No he tomado nada», comenzó a protestar, pero sus palabras se vieron ahogadas por una risa maníaca que resonó por toda la casa, envuelta en ecos de un pasado que no quería olvidar. Don Pablo dio un paso hacia adelante. «La verdad siempre tiene un precio. Te está llamando. El pasado te atrapa, Rosa. Debes actuar o no habrá tiempo». Dijo esto antes de que lo envolviera una sombra oscura, como si la noche misma se lo tragara. Con Miguel todavía en sus brazos, Rosa sintió que el aire cambiaba. Unos ojos brillantes la miraban desde más allá de la puerta abierta. La risa se transformó en llanto, llamando por su niño. En su mente, un caos de recuerdos y advertencias se arremolinaba, abrumándola. Mientras el miedo la envolvía como un manto, Rosa decidió que debía encontrar la verdad, aunque eso significara enfrentarse con lo que había hecho su familia en el pasado. Y justo en ese momento, una sombra se deslizó por el suelo, acercándose al niño. Aquella amenaza persistente era más real de lo que había imaginado. ¿Confiaría en sí misma para romper el ciclo de horror que había lanzado a su familia en tal oscuridad? En su mente, una pregunta resonaba con más fuerza. ¿Y si ella misma era la maldición que había despertado? Las risas que venían a buscar a su pequeño eran solo el principio. La verdadera prueba estaba por venir. ¿Estaría lista para desenterrar los secretos que amenazaban con consumir su hogar? El aire se volvió pesado, como si el viento hubiera trazado una línea divisoria entre el mundo conocido y la oscuridad que se avecinaba. Rosa, con el corazón latiendo en su garganta, sintió la necesidad de actuar, pero la indecisión la paralizaba. Miguel aún la miraba desde sus brazos, inocente y confiado.
ajeno al caos emocional que comenzaba a desencadenarse. La sombra en el pasillo se agachó, como una serpiente que espera el momento de atacar. Rosa sintió cómo el frío la invadía, gélido e intenso, mientras que su mente se debatía entre el instinto de proteger a su hijo y la inquietante curiosidad que la impulsaba a explorar esa oscuridad. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz temblando, resonando en las paredes vacías. Silencio. Solo el eco de sus propias palabras le devolvió la respuesta, como un recordatorio de la soledad en la que se encontraba. De pronto, la risa infantil volvió a sonar, esta vez más cerca. Miguel sonrió, extendiendo la mano hacia la oscuridad. Rosa sintió un pavor helado recorrer su espalda. Sentía que algo maligno se acercaba, rozando a su hijo con dedos invisibles. «No lo toques», gritó, dando un paso adelante, pero el momento de advertencia quedó ahogado por el sonido de otra puerta que se cerraba, con un golpe seco que resonó en su pecho. Con el medallón aún en la mano, lo llevó a su cuello, como si fuera un amuleto protector. Tenía que recordar las historias de su abuela, aquellas que hablaban de pactos con lo desconocido y de la fuerza de los ancestros. Fue entonces cuando vio una segunda sombra, más alta y esbelta, deslizándose con gracia por la esquina del pasillo. «¡Sal de ahí!», Rosa ordenó, su voz apenas un susurro de desafío. La figura, aunque invisible, parecía reírse de su impotencia. Entonces una frase aterradora fluyó a su mente. «El agua nueva no sacia la sed de la tierra pasada». La imagen de su abuela apareció fugazmente en su recuerdo, hablando de la importancia de los sacrificios antiguos, de cómo la vida y la muerte estaban entrelazadas de maneras que una mente moderna no podía comprender. Su corazón se encogió. ¿Y si el costo de su felicidad con Miguel era más alto de lo que podría permitir? Un grito sordo resonó desde el pasillo, una mezcla de quejas y risas macabras que pareció perforar su corazón. La sombra rampante se volvió más volumétrica, tomando forma, y lo que surgió no era más que la figura de una mujer con ojos vacíos, reflejos de un sufrimiento doloroso, atrapada entre mundos. Rosa se retrocedió, sintiendo esas miradas penetrantes que desnudaban su alma. «Devuélvelo, devuélvelo», murmuró la figura como si el eco de condenas pasadas la empujara a acercarse más. Rosa sintió que cada sílaba se adhirió a ella como un peso, un sentido de culpa irrefrenable brotando desde lo más profundo de su ser. «¿Qué tengo que devolver?». La voz de Rosa tembló, pero no se dio cuenta de que al preguntar había abierto un camino hacia el abismo de sus recuerdos familiares. La figura se acercó rápidamente, una mano extendida hacia Miguel. Rosa, llena de pánico, sintió que la conexión del amor que la unía a su hijo podía ser su último refugio. «Déjalo, él no tiene nada que ver con esto», gritó, aunque en su interior sabía que quizás el pasado sí tenía un precio que pagar. Con cada paso que daba la sombra, un retazo de su historia se despojaba, dejando al descubierto el horror en su linaje. Rosa se dio cuenta de que no solo luchaba por su hijo, sino por su propia salvación, una lucha contra un legado que no podía permitirse seguir. La última palabra que la figura le lanzó fue: «Ya no hay salida». Rosa supo que solo había un camino por delante, un camino oscuro, lleno de secretos y revelaciones que podrían consumar sus peores temores. «¡Miguel!», gritó, y el mundo se alzó a su alrededor como si la tierra se partiera. Los ecos de risas y llantos ahora se unieron, formando una melodía siniestra que parecía llamarla a seguir. Se detuvo en la entrada del pasillo, sintiendo que la sombra ya la había marcado. Con el corazón a mil, se dio cuenta de que el próximo paso que debía dar podría muy bien ser el último que diera en su vida. ¿Sería capaz de desenterrar el vertedero de dolor que su familia había acumulado? Con su futuro tambaleándose al borde de un abismo,
se volteó hacia la habitación, sintiendo cómo todos los ojos estaban sobre ella. La sombra había comenzado a moverse de nuevo, arrastrándose hacia Miguel, llevándose consigo el rastro de cada historia. ¿Sería capaz de romper el ciclo de horror o sería su sacrificio el de su propio hijo? El tiempo se acortaba, y el siguiente movimiento marcaría su destino. El pasillo estaba atrapado en un silencio reverberante, como un altar a lo desconocido. Rosa sintió que el aire se volvía espeso, asfixiante, y la sombra parecía alargar sus garras, acercándose más a Miguel. La risa infantil se transformó en un lamento desgarrador que le atravesó el corazón, haciéndola temblar de horror. «No te acerques», exclamó, aunque su voz templada resonaba frágil en esa oscuridad, y su determinación titubeaba. La figura femenina se detuvo, momentáneamente confundida, como si no esperara tal resistencia de quien parecía tan vulnerable. Los ojos vacíos de la sombra se fijaron en Rosa, profundos como abismos, y ahí, en su interior, vislumbró una mezcla de desesperación y una sed insaciable. «Ellos piden lo que no puedes dar», susurró la figura, y un chillido suave se escabulló por el aire, añadiendo distancia entre madre e hijo. Miguel, en su inocencia, comenzó a reír nuevamente, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. Rosa sintió que el mundo se oscurecía. Tenía que actuar. Con un paso decidido, tomó a Miguel y lo abrazó con ferocidad. «No te dejaré», murmuró, sumiendo su rostro en el suave cabello de su hijo. Ese pequeño refugio en un caos absoluto. La sombra, entonces, empezó a transformarse, y con cada cambio se palpaban los lamentos de generaciones pasadas, que habían recorrido ese mismo camino, dándole vida a la leyenda familiar. «Tu sangre tiene un precio», rió la figura, susurrando antiguas verdades que se enredaban en la mente de Rosa como un hato de serpientes poéticas. Su abuela siempre le había hablado de la culpa heredada, del ciclo que no se podía romper, y ahora sentía que su linaje la atrapaba, propio de un destino que parecía irremediable. «No pienso cumplir con eso», Rosa respondió, sintiendo cómo el medallón se congelaba contra su pecho, pulsando con una energía desconocida. El aire vibraba a su alrededor, como si el pasillo se hubiera vuelto un laberinto de eco y sombras. Rosa sintió que la figura reconocía su firmeza, y la risa se transformó en llanto, la angustia de un pasado que clamaba por resolución. «Devuélveme lo que me pertenece». La voz se convirtió en un grito lacerante, y en ese momento las luces parpadearon, colapsando la estructura a su alrededor. Todo comenzó a girar, y las sombras danzaban, formando figuras antiguas, reluciendo con tragedias que llevaban siglos arrastrándose. Rosa cerró los ojos, recordando los cuentos de su infancia, las advertencias de su abuela sobre los pactos y el costo de una vida feliz. Un sudor frío le recorrió la frente y su mente se llenó de imágenes. La risa de Miguel, el amor que siempre había deseado y la certeza de que por un instante todo lo que conocía podría desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Al abrirlos, todo se tornó oscuro. No había luz ni ruidos, solo el aliento agitado de su hijo abrazado a ella. La calma fue tan aguda que el propio silencio se tornó monstruoso, casi burlón. ¿Dónde estaba la figura? ¿Por qué ya no podía escuchar su llanto? «Déjame, tenemos que irnos», murmuró, intentando percibir alguna señal de vida en aquel espacio. Rosa sintió que algo tiraba de ella, como si la caverna de su alma se hubiera abierto, empujándola a elegir entre el amor y el sacrificio. Desesperada, recordó las palabras de su abuela una vez más. El sacrificio no siempre es muerte, pero puede ser peor. Era ahora o nunca. Con el corazón desgarrado, comenzó a retroceder lentamente, llevando a Miguel junto a ella mientras sus pies pisaban una tierra temblorosa. Pero fue entonces
cuando la voz resonó a su lado, ahora más fuerte, más urgente. «Te lo dije, ya no hay salida». Rosa se congeló. Una corriente gélida la atravesó. Se giró rápidamente, buscando la sombra, solo para darse cuenta de que la sombra ya se había convertido en una multitud. Sombras familiares, de aquellos a los que había perdido y que regresaban por lo que creían que era suyo. El grito de Miguel llenó el aire cuando la sombra lo tocó, su sonrisa inocente desvaneciéndose rápidamente. Rosa sintió que el tiempo se detuvo. «¡No!», gritó, sintiendo cómo la oscuridad lo absorbía en un abrazo helado. Sin poder pensar, sin saber si volvería a ver a su hijo, un nuevo grito emergió de su ser. El eco de su propia voz resonó en pasillos lejanos, llamando a aquellos que una vez había perdido. Mientras sus pies se movían, la sombra se abalanzó. «Reclama tu destino», resonaba aún. El destino estaba sellado, pero ¿podría ella cambiar la historia que la familia le había escrito? Con la luz de su medallón iluminando el camino, un nuevo camino se abría ante ella, el de la verdad que nunca había querido enfrentar. La urgencia la consumía. ¿Sería capaz de librarse de los ojos vacíos que la enfrentaban y salvar a su hijo, o se convertiría en lo que más temía? La oscuridad era un velo pesado que se cerraba sobre Rosa y Miguel, como si una manta de sombras hubiera decidido tragarse todo. Rosa sentía el latido de su corazón resonar en sus oídos, un tambor inquieto que competía con el silencio hiriente que les rodeaba. La figura de la multitud parecía alargarse, convirtiéndose en un río de sombras que se movían con propósito, y cada rostro que reconocía era un alarido en su memoria, un recordatorio del precio que había pagado su familia por permanecer en la tierra de los vivos. «¡Miguel!», gritó, aferrándose al pequeño, mientras él movía los brazos, intentando escapar de su abrazo. «Por favor, quédate conmigo». La voz de su hijo era un eco de pánico, igual que el de las sombras alrededor, resonando con una desesperación que iba más allá de la suya. Apenas podía discernir entre los llantos y susurros, pero entre ellos una voz tormentosa surgió, más fuerte que las demás. «Cuidado con lo que pides, Rosa, porque tu deseo puede llevártelo todo». Era la figura de su abuela, su rostro un collage de recuerdos desgarrados, y en lugar de paz, solo emanaba un eco de sufrimiento. A medida que la multitud avanzaba, Rosa sintió que los ojos vacíos la observaban, penetrando en lo más profundo de su ser. La desesperación crecía en su pecho, un monstruo que la ahogaba. «No quiero seguir con este ciclo, no me llevaré a Miguel». A medida que las palabras salían de su boca, una luz triste atravesó las tinieblas, iluminando momentáneamente los rostros de aquellos que había perdido. Tíos, primos, amigos, todos pidiendo lo que creían que les pertenecía. «Ellos nunca regresan», susurró la figura, la voz ahora llena de una alegría oscura. «Y tú tampoco lo harás. Entiende que ya eres parte de ellos». La multitud a su alrededor comenzó a girar, convirtiéndose en un torbellino de susurros, historias de alguien cuya vida había estado marcada por pactos en las sombras, y Rosa sintió que estaba siendo jalonada hacia el fondo de un abismo sin fin. «¡No!», gritó, aferrándose con más fuerza a Miguel. «¡No me llevarán!». La luz del medallón en su pecho comenzó a brillar intensamente, y con la claridad que otorgaba, vio el pasillo delante de ella como una metáfora de su vida. Las paredes se llenaban de imágenes de su familia, codeándose con las sombras, atrapados en su propia melancolía, buscando desesperadamente liberarse. Con un salto súbito de valentía, comenzó a caminar hacia la luz, arrastrando a Miguel con ella. La sombra intentó alcanzarlos, pero el medallón pareció reaccionar, pulsando con una vibración creciente. «El amor es más fuerte que el miedo», gritó, recordando las palabras de su abuela, su ancla en esa tormenta. La multitud se detuvo,
como si esa declaración hubiera resonado con el eco de un recuerdo olvidado. «¡No te atrevas!», rugió la figura. El aire se tornó espeso, casi tangible, y las sombras se retorcieron como serpientes furiosas, intentando cerrar el paso a Rosa y Miguel. Pero ella no se detendría. No podría. Aún sintiéndose desbordada por la presión de su linaje, un nuevo fuego ardía en su interior. A cada paso, su determinación crecía, empujándola hacia adelante. El mundo se balanceaba, el tiempo parecía correr y detenerse al mismo tiempo. «Miguel, ven conmigo», suplicó, curvando su cuerpo para estar a su altura. La inocente mirada de él la llenó de luz por un instante, pero al mismo tiempo el miedo acechaba entre ellos. «Confía en mí». Solo unas cuantas zancadas más y podrían liberarse, pero Rosa sintió cómo algo la sujetaba, como zancadas heladas que le envolvían los tobillos. La sombra la había atrapado. «Tu fe te traiciona», chilló la figura, ahora más cercana. Todo en su ser era un caos de voces y recuerdos. «Tu hijo, tu futuro, todo será mío». «¡Nunca!». Aquel grito fue lo último que resonó antes de que la oscuridad la arrastrara a un rincón del miedo y la ansiedad. El medallón fulguró un último destello de luz, pero Rosa sabía que no serían suficientes. Al fondo, el susurro de Miguel se apagaba, y con una desesperación creciente comprendió que estaba a punto de perderlo todo. No solo su hijo, sino también a ella misma. El destino estaba en juego, y la sombra decidía, cada vez más cerca. ¿Sería capaz de romper el ciclo de dolor que la había encadenado su familia por generaciones? El aliento se le detuvo en la garganta mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ella, y una realidad aterradora se establecía. Quizás la verdadera batalla no era solo por su hijo, sino por su propia alma. ¿Podría encontrar la manera de cambiar su destino? ¿O acabaría siendo solo otra sombra más en el pasillo de su historia familiar? La intensa presión alrededor de Rosa aumentaba, como 1000 dedos fríos, intentando desgarrar su piel, sujetándola a ese lugar lleno de sufrimiento. Su mente parecía un torbellino, y en medio del caos había algo más que la ataba. La figura se acercó. Una mezcla de sombra y dolor, y sus ojos vacíos brillaban como estrellas en un cielo oscuro. «Tu amor no es suficiente, Rosa», susurró la figura con una voz que se retorcía en su alma. «¿Por qué luchar contra lo inevitable? Ahora eres parte de nuestro mundo». Los murmullos de la multitud crecían, convirtiéndose en una sinfonía de lamentaciones. Era como si el suelo temblara bajo sus pies, una vibración sutil pero aterradora. Miguel, aún aferrado a su mano, miraba con ojos grandes y aterrados, y ella podía sentir su pequeño cuerpo temblar. La angustia de su hijo era un eco de la suya. «Mamá, ¿qué está pasando?». El pánico en la voz de Miguel la atravesó como un cuchillo. «Todo estará bien, hijo», logró decir, pero su propia voz sonaba vacía, sin convicción. Aferrándose al medallón, sintió cómo la luz pulsátil empezó a debilitarse. «Esa joya no te salvará», reía la figura, ahora acompañada por ecos de carcajadas macabras que vibraban en la atmósfera opresiva. «Cualquier intento de carrera hacia la luz será en vano. Ya te he mostrado la verdad. Eres uno de nosotros». Era como si el suelo se hundiera aún más, atrayéndola hacia la profundidad de una pesadilla interminable. Los rostros de sus seres queridos aparecían fugazmente entre las sombras. Aquellos que se habían ido antes que ella, sus ojos llenos de tristeza y desolación. Los recuerdos de cada uno de ellos la golpeaban, y en cada golpe sentía el peso del pasado sobre sus hombros. «Mira lo que has perdido», la figura repetía mientras los rasguños de sus dedos helados contra su piel se volvían más firmes. «No puedes salvarlo, Rosa. Él también estará perdido entre las sombras». «¡No!», Rosa gritó con desesperación. «No los dejaré atrapados. No dejaré que este ciclo continúe».
La luz del medallón brilló apenitas, desafiando la oscuridad que la rodeaba. La multitud pareció tambalear brevemente, como si sufrieran una duda. Sin embargo, el espacio se llenó de un susurro, un ladrido grave que resonó por entre las sombras. A veces el amor no es suficiente, a veces lo que más amas debe ser sacrificado. Miguel se retorció en su agarre, y esa sola acción hizo que el corazón de Rosa se detuviera. La voz de la figura se volvió más intensa, más atrayente, como un canto de sirenas al borde de un abismo. La sombra lo llamaba, y temió que, si soltaba su mano ni un instante, sería arrastrado. Miguel, con ojos llenos de lágrimas, mirando hacia ella, comenzó a moverse, llamando a su madre con un tono casi hipnótico. «Mamá, ven con nosotros», decía, como si él mismo dudara de lo que hacía. Los ojos de su hijo tenían ahora un brillo oscuro, un destello que no era de este mundo. «¿Qué te han hecho?», Rosa preguntó, su voz apenas un susurro. Pero ya no eran su hijo los que hablaban, sino algo antiguo y cruel, algo que anhelaba llevarlo hacia las sombras. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, mientras la sombra que una vez fue su abuela extendía la mano, aparentemente ofreciéndole a Miguel un abrazo. «Toda la familia está aquí, Rosa. Solo debes dejarlo entrar. Deja que lo recojan». Rosa sintió un vacío, un terror profundo que la invadía. No podía dejar que eso sucediera. Su amor por Miguel era su única arma en este juego infernal, y si lo perdía, nunca podría recuperar lo perdido. «Por favor, Miguel, escúchame», gritó con el alma desgarrada, mientras el sonido de su propia voz se perdía en el clamor de las sombras. Lo que no sabía era que el medallón del que se aferraba con tanta fuerza empezaba a perder su brillo, como una vela que se extingue antes de ser capaz de iluminar la oscuridad. La situación se volvía cada vez más desesperada y la figura espeluznante dio un paso adelante. «Todos pagamos un precio». Los gritos de sus familiares resonaron a su alrededor, un canto fúnebre que llenaba el aire. Rosa percibió que el ciclo de sufrimiento tal vez no podían romperlo. ¿Era posible que todo estuviera en su mente? ¿Una cruel ilusión? De repente, en el centro del caos, el medallón lanzó un brillo intenso. La figura oscura se detuvo, como asustada por la luz que emergía de su interior. Pero, ¿sería el destello suficiente para liberarla? ¿O simplemente lo encadenaría más hacia la oscuridad eterna? En un rugido ensordecedor, las sombras comenzaron a girar a su alrededor, devorando el último rayo de esperanza. Rosa se encontró a sí misma frente a una elección desgarradora, mientras el medallón parpadeaba, prometiendo el poder de romper el ciclo, pero a un costo desconocido. «¿Podrás sacrificar todo lo que amas para salvarlo?», resonó la voz de su abuela. El tiempo se detuvo y la oscuridad las observaba con un interés voraz. En ese instante, un terror ancestral se apoderó de ella. El corazón de Rosa se detuvo, enfrentando lo inevitable en sus manos. ¿Qué elegiría esta vez? ¿Salvar a Miguel y condenar a su familia o abandonar el amor por el bien de todos? Las sombras sin fin se abalanzaron sobre ellos, y en la confusión, una risa resonó, revelando lo que realmente estaba en juego. El ruego de su hijo, el velo de sombras que trajo dolor a su vida, todo estallaría en un clímax desgarrador. Pero sobre todo, una pregunta quedó flotando en el aire, como un grito de angustia sin respuestas. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a Miguel? Rosa sintió cómo su mundo se desmoronaba, mientras la sombra oscura se abalanzaba sobre Miguel. El medallón, su última esperanza, palpitaba peligrosamente en su mano, cada vez más débil, como un corazón moribundo. Las risas distorsionadas llenaban el aire, pero la voz de su abuela, entrelazada con un eco profundo, le daba la fuerza suficiente para no rendirse. «Miguel», llamó desesperada. «Vuelve a mí, hijo. Recuerda quién eres».
La figura que una vez había sido su pariente estiró sus brazos hacia Miguel, pero el niño se mostraba confuso, como si librara una lucha interna entre la luz y la oscuridad. Las lágrimas de su madre parecían resonar por todo el lugar, golpeando a su alrededor como relámpagos en una tormenta. ¡No lo hagas!, gritó Rosa, sintiendo que el medallón ardía en su palma. ¡No dejes que te engañen! ¡Lucha! Las palabras fluyeron de ella como una súplica. Cada sílaba era un eco de amor. Los ojos de Miguel comenzaban a perder su resplandor oscuro, titilando como una estrella que lucha por brillar en medio de las nubes. Miró a la figura y luego a su madre. «Mamá, ¿qué es esto?» La figura se agitó, iracunda. «No puedes escapar, Rosa. Fue amor lo que los trajo aquí. Ahora es ese mismo amor el que los encadenará». Con un movimiento, las sombras se cernieron sobre Rosa, como kilómetros de tinieblas dispuestas a devorarlo todo. La presión la aplastaba, pero logró levantarse, impulsada por un resplandor interno que parecía emanar del medallón debilitado. «El amor no puede ser una prisión», dijo, desafiando la oscuridad que la envolvía. Un viento fuerte, casi sobrenatural, arremetió contra la figura. El medallón comenzó a brillar intensamente, su luz iluminando de nuevo las sombras que amenazaban con consumirlas. «Miguel, ve hacia la luz», Rosa gritó, aunque una parte de ella sabía que tenía que hacer más. Ella misma se lanzó hacia la figura oscura gritando: «Si quieres sacrificio, aquí estoy. Llévate a quien quieras, pero no a mi hijo». La sombra se detuvo. La risa se apagó por un breve instante y se sintió el silencio. La presión aumentó mientras Rosa enfrentaba la figura, valiente y desafiante. En ese momento comprendió que su amor no solo era una defensa, era su mayor poder. Atrapada en un instante cargado de emoción y terror, todo el dolor y la pérdida retrocedieron, dejándola al borde de la esperanza. «Tu sacrificio no será suficiente», murmuró la figura, su voz ahora bordando la risa y la tristeza, mezcla de ambos mundos. «El ciclo es más antiguo de lo que piensas. Tu familia siempre ha sido parte de esto». Rosa sintió que el suelo se desgajaba bajo sus pies. El brillo del medallón estalló en una luz cegadora, momentáneamente iluminando no solo a su hijo, sino también a su historia familiar, las almas atrapadas a las que había creído salvar. Fue entonces cuando vio a su madre, a su abuelo, todos mirándola con una mezcla de tristeza y amor. «Mamá», Miguel llamó, regresando a su lado, temblando pero aferrándose a la luz de su madre como si necesitara su calor desesperadamente. «No me dejes». Las sombras comenzaron a balbucear, como si perdieran forma. Rosa dio un paso adelante, dispuesta a enfrentar las consecuencias de su decisión. «Si esto es lo que debo hacer, entonces que así sea». Un grito ensordecedor retumbó en el aire, y las sombras se adhirieron a ella, envolviéndola en un abrazo que no era de amor, sino de desesperación. Entonces, el medallón, en un último intento de liberarse, brilló con una luz inhumana, como si la misma esencia de su alma saliera de su cuerpo. «Madre, no», gritó Miguel, pero era tarde. Rosa había hecho su elección. En un segundo que pareció eterno, todo se oscureció. Solo quedaba silencio. Rosa había desaparecido, llevándose consigo el medallón, el amor y la voluntad de salvar a Miguel. Pero incluso ella, en esa oscuridad, sabía que los ecos del pasado siempre regresan. Miguel se quedó de pie en el centro del caos, solo, con el peso del silencio aplastándolo. Las sombras lo observaban, susurros prometedores llenando el aire. Y en medio de ese oscuro jardín familiar, los ojos de Rosa se asomaron como visiones en su mente, haciéndole sufrir en cada latido. Miguel se dio cuenta de que ahora era su turno de hacer una elección. La pregunta más aterradora quedó flotando.
¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para salvar a su madre y romper el ciclo? Y mientras la atmósfera se llenaba de sombras que se reían, fue evidente que la historia apenas comenzaba a despersistirse. Miguel sintió que el tiempo se había detenido. La tierra, húmeda y fría, parecía absorberlo, convirtiéndolo en parte de un paisaje sombrío. Su corazón latía con fuerza, cada bombeo sonando como un tambor de guerra en su pecho. Sabía que esta era su batalla y que ahora, sin su madre, debía hacerlo todo por ella. El temor le recorrió la espalda como un escalofrío, pero ese miedo al vacío y la soledad lo empujó a avanzar. Las sombras lo rodeaban, susurrando promesas tentadoras, pero Miguel recordó la mirada de su madre, esa luz que había brillado en sus ojos antes de desaparecer. La calidez de su abrazo se convirtió en combustible para su desesperación. El medallón, aunque perdido, había dejado una impronta de luz en su corazón que ahora palpitaba con fuerza renovada. Si necesito elegir, elegiré salvarla, murmuró para sí mismo, mientras la risa de las sombras resonaba a su alrededor. Sus voces se torcían en ecos burlones, listas para devorarlo. ¡Mamá!, gritó. Sin saber qué más hacer, dio un paso adelante, decidido a buscarla entre las corrientes oscuras. Un escalofrío recorrió el aire y las sombras se agitaron como si respondieran a su desafío. ¿Realmente crees que puedes salvar lo que ya está perdido? Tu madre es parte de este ciclo, y tú también lo serás. Resonó una voz familiar, profunda como el abismo, atravesando el aire pesado. Miguel se estremeció. La oscuridad comenzó a tomar formas reconocibles, figuras familiares de su infancia, personas que había amado, ahora distorsionadas y arrastradas por la marea de la oscuridad. Su abuelo apareció. Su mirada vacía contemplaba a Miguel como si ya no estuviera allí. Solo sufrimiento te espera. ¿No lo entiendes?, dijo. Y con cada palabra, la sombra detrás de él se alzó como un espectro amenazante. Sin embargo, Miguel sintió una chispa de resistencia. ¡No!, gritó. «No soy de ustedes. No seré otro eslabón en esta cadena». Las sombras se sacudieron, lanzando risas que se transformaron en gritos de furia. El niño, tembloroso, comenzó a recordar los cuentos que su madre le contaba, historias de héroes que enfrentaban al mal, que se adentraban en la oscuridad para encontrar la luz. Si tú has estado en el ciclo, yo puedo romperlo, pensó Miguel. Sin pensarlo dos veces, se dejó llevar por ese impulso. Corrió hacia el centro del torbellino de sombras, sus pies descalzos sintiendo la fría tierra mientras su corazón ardía. Las risas aumentaron, pero en su mente resonaba la voz de su madre. El amor siempre encuentra la salida. Recuerda, siempre hay una luz, aunque esté oculta. Fue entonces cuando Miguel sintió que el aire se tornaba más denso y frío. La figura que había tomado a su madre se retorció. ¿Crees que puedes cambiar el destino? Tus intentos son en vano, bufó una sombra en tono burlón. Pero en vez de rendirse, Miguel la miró fijamente. Yo elijo el amor, no el sacrificio ni el miedo, respondió con toda la fuerza que pudo reunir. En un destello casi instantáneo, verdes llamas comenzaron a brotar a su alrededor. La luz de su decisión iluminó el espacio oscuro. Miguel sintió que la oscuridad retrocedía, gritos de ira llenando el aire, mientras las sombras se disolvían, inseguros al enfrentarse con el amor encarnado. Esta no era la huida del ciclo, sino su transformación. Con un último grito, las sombras se desvanecieron como un humo que el viento dispersaba. Pero entonces, un eco profundo resonó en el aire. Esto no ha terminado, Miguel. Te esperaré en los rincones oscuros donde tu madre perdió su camino. Miguel se quedó de pie, temblando. Su corazón seguía latiendo fuertemente.
La luz había ganado la batalla, pero la guerra aún no se había terminado. La amenaza de la sombra continuaba. La pregunta retumbó en su mente, más poderosa que antes. ¿Qué hará ahora cuando el eco del mal lo vuelva a perseguir? ¿Qué secretos ocultos de su madre y su familia llevará consigo en su búsqueda para salvarla? La historia de Miguel apenas estaba comenzando, y el temor aguardaba en cada esquina. Miguel respiró profundamente, tratando de calmar el temblor en su cuerpo. Las sombras habían retrocedido, pero el eco de sus risas y la promesa de venganza aún retumbaban en su mente. Se dio cuenta de que su valentía había abierto una puerta, pero también había desatado fuerzas que no comprendía. Caminó un paso tras otro. Su instinto lo guiaba hacia el sendero que antes había sido ignorado, el que llevaba a la cabaña de su madre, un lugar donde había sentido seguridad. Mientras avanzaba, los árboles susurraban, y el viento parecía llevar consigo los lamentos de aquellos que habían sido atrapados en la oscuridad. Cada paso resonaba con un sonido sordo en la tierra. Miguel se sentía observado, como si el bosque en su totalidad se estuviera preparando para un nuevo ataque. Su corazón golpeaba al ritmo de los ecos. En ese momento, no solo estaba buscando a su madre, estaba buscando respuestas. La cabaña se asomó entre la bruma. Su estructura desgastada y oscura reflejaba la desesperanza que Miguel sentía en su interior. La puerta estaba entreabierta, como una invitación oscura. Al entrar, el olor a humedad y a madera podrida lo envolvió. Las paredes, cubiertas de fotografías familiares, parecían mirarlo, y cada mirada era una mezcla de alegría y tristeza. Miguel se acercó a la estantería donde su madre guardaba libros antiguos que siempre le contaban historias de amor y valentía. Sin embargo, lo que encontró fue un diario desgastado. Con manos temblorosas, lo abrió. Las páginas estaban llenas de garabatos, reflexiones sobre una maldición familiar que había pasado de generación en generación, una conexión con las sombras que ahora lo acechaban. Se detuvo en una frase que lo dejó helado. El amor puede romper cadenas, pero también puede atar el alma al abissus. Una sensación de terror le atravesó el pecho. ¿Acaso su madre había sacrificado algo en su lucha? Las palabras tomaron vida, cada letra pareciendo un susurro ominoso. El frío en la habitación se intensificó, y de repente un golpe sordo resonó en la parte trasera de la cabaña. Miguel dio un salto, el eco sonó como un requiem en su corazón. Con la adrenalina inundando su cuerpo, caminó hacia el sonido. Al abrir la puerta trasera, el jardín estaba en ruinas, pero algo en el aire cambió. Un resplandor verdoso se alzaba entre las hojas marchitas. Miguel siguió la luz, sintiendo que lo llamaba, pero al acercarse una sombra emergió de la tierra. «Sabías que vendrías», dijo la figura, su rostro un caos de sombras y formas distorsionadas. «¿Crees que las verdades ocultas no tienen precio? Tu madre eligió, y tú también deberás hacerlo». Miguel se quedó paralizado. La luz del jardín titilaba como una vela a punto de apagarse. La criatura se movió más cerca, su aliento helado golpeando el rostro de Miguel, provocando que su piel se erizara. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, luchando por mantener la calma. «Quiero lo que es mío», respondió la sombra. Un eco de la voz de su madre flotó en el aire. «Y tú, pequeño, puedes ser el puente, o un sacrificio». La oscuridad lo rodeó de nuevo, y las paredes de la cabaña comenzaron a crujir. Miguel, de pie entre luz y sombra, comprendió que se enfrentaba a una elección aterradora. Debería seguir luchando por su madre o aceptar una nueva realidad. La figura espectral avanzó. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y Miguel sintió que el suelo temblaba como si el mismo mundo lo estuviera atrapando. «Tu decisión ha llegado, Miguel. ¿Qué camino seguirás ahora? La cabaña guarda más secretos de los que imaginas».
Las palabras resonaron en el aire, cargadas de una ominosa presión. Entonces Miguel se encontró ante la mayor decisión de su vida. Aquel instante se convirtió en un abismo, donde el destino de su madre y su propia existencia pendían de un hilo. Miguel sintió un frío helado recorrer su cuerpo, mientras la sombra lo envolvía en sus garras. Las risas distorsionadas de sus antepasados resonaban en su mente, pero había algo más, un eco de amor y esperanza que surgía de su interior. «No puedo permitir que esto termine así», pensó, con cada fibra de su ser empujando hacia el amor que lo había guiado hasta ese momento. Con el pecho apretado y la mente activa, decidió actuar. «Tú no eres mi madre», gritó, enfrentándose al espectro, su voz resonando con poder. «No me puedes quitar lo que amo». Las palabras fueron como un rayo que partió la oscuridad, mostrándole un rayo de luz brillante en medio del caos. La sombra pareció tambalearse ante su desafío. «¿Crees que puedes desafiar lo inevitable?», siseó, pero Miguel no se detuvo. «Estoy decidido a romper este círculo vicioso. A veces, el sacrificio no es lo que esperan. Yo elijo el amor. El amor es la respuesta». En ese instante, el medallón que había perdido durante la lucha comenzó a brillar desde su pecho. Miguel sintió cómo la energía ancestral de sus antepasados se unía a su fuerza. En su mente, recordó cada historia que le había contado su madre, cada relato de valentía y sacrificio. No era solo la historia de su madre, era su historia, su legado. Las sombras comenzaron a quedarse quietas, como si su luz desconcertara su esencia. Miguel extendió sus manos, sintiendo cómo la energía fluía alrededor de él. «Por cada sombra que ha marcado nuestra familia, por cada lágrima que han derramado, hoy digo, basta». El resplandor se intensificó, iluminando el jardín y atravesando las paredes de la cabaña. La figura, ahora visiblemente debilitada, se retorció, su rostro revelando un atisbo de la madre que había conocido. Miguel sintió un tirón en su corazón, pero no podía rendirse. «Mamá, regresa. No dejes que la sombra te atrape para siempre». La luz parecía bailar alrededor suyo, creando un escudo protector, mientras el ambiente se transformaba en un torbellino de recuerdos. De repente, una imagen de su madre apareció ante él, su rostro lleno de amor y determinación. «Miguel», resonó su voz suave pero firme, «recuerda quién eres, y no dejes que el miedo decida por ti». En ese momento, una claridad lava emergió en su interior. Comprendía lo que debía hacer. «Estoy listo para el sacrificio, pero no por las sombras. Haré lo que sea necesario para rescatarte, mamá». Con esas palabras, Miguel canalizó su amor en un único grito, proyectando su esencia hacia el espectro. «Te elijo a ti, mamá, no a ellos». Un destello cegador estalló de su corazón, y la atmósfera se llenó de luz. Las sombras comenzaron a dispersarse, como si fueran ahuyentadas por una tormenta de amor genuino. Y justo cuando un grito desgarrador resurgió de las profundidades oscuras, el medallón se iluminó de manera definitiva, deslumbrante y poderoso. Miguel sintió una conexión más allá de la vida y la muerte, trascendiendo el dolor anterior. La sombra, en su frustración, intentó aferrarse, pero la luz de su amor la empujó hacia atrás. «Eres libre, mamá. Te traigo de regreso. Regresa a mí». La figura espectral se estremeció en la luz, y por un instante su rostro se transformó. Se volvió un reflejo de su madre verdadera, llena de belleza y resiliencia. «¡Miguel!», gritó con una claridad pura. «Siempre estuve contigo. Mi amor nunca se apagará». Con un estallido, la sombra se desintegró en 1000 fragmentos oscuros, ahogada por la luz que emanaba de Miguel. Una brisa cálida atravesó el jardín, barriendo cada vestigio de oscuridad. En ese momento, Miguel supo que su hogar estaba a salvo,
Al igual que su madre, la esencia de la sombra se desvaneció por completo, llevándose los miedos y las maldiciones que habían atormentado a su familia. La cabaña, en medio de su renacimiento, resplandecía con un nuevo brillo, y en su interior, Miguel, al fin, sentía paz. Al mirar a su alrededor, pudo ver las fotografías familiares, no como recuerdos dolorosos, sino como testigos de su triunfo. Su corazón latía con fuerza, lleno de esperanza. Las risas de su madre resonaban en el aire, y sintió su abrazo cálido de nuevo. Ella apareció ante él, radiante y serena. «Hiciste lo imposible, hijo», le dijo, y aunque los ojos estaban llenos de lágrimas, esta vez eran lágrimas de alegría. «Siempre serás parte de mí», le aseguró Miguel, abrazándola con fuerza. «Nunca más dejaré que nos atrapen las sombras». Su amor había roto el ciclo. Aunque el camino del pasado había sido oscuro, la luz del futuro se extendía ante ellos. La historia de Miguel no terminó en la cabaña, sino que echó raíces en la esperanza. Con las sombras finalmente desvanecidas, ahora tenían el poder de crear su propio destino. Juntos podían construir un futuro libre de cadenas, lleno de amor y luz. Había sido una batalla, pero las heridas se sanarían con el tiempo, y aunque la oscuridad aguardaba en las esquinas del mundo, Miguel sabía que con amor siempre habría un camino hacia la luz. El eco de su historia comenzaba, lleno de promesas, y con la firmeza de su madre en su corazón, Miguel avanzó hacia un nuevo amanecer. Ahora, si te ha encantado esta historia, necesitas suscribirte al canal inmediatamente. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que se avecinan. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas disfruten del contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que sucederá después. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este final. Es hora de que todos se unan y sean parte de esta aventura.